Hola, buenas noches, soy Bernardo Galkin y estoy empezando con ¿Qué hacemos con el peronismo? Acá en FM Voces 107.7 en el centro de Lomas de Zamora. Qué lindo día que ha sido hoy realmente, estamos casi anocheciendo, y un día primaveral realmente. Y acá lo tenemos al amigo Javier Garín, que hace su ingreso. Triunfal realmente. Arrastrando sillas, tirando cosas. Estaba diciendo qué lindo día que ha sido Javier Noy. Un día primaveral. Exactamente, sí. Pero cuánta incertidumbre, ¿no? Que hay. Uno transita por las calles, vos viste que hay una desolación importante, se nota en el tránsito. Hoy volvió a aumentar la nafta, y no es que uno quiera tener un mensaje pesimista, pero qué mediocridad política y de gestión que hay en el gobierno, y también en la oposición, ¿no? No aparece alguna idea más o menos razonable. Hoy estuve escuchando a un economista, que no me acuerdo cómo se llama, de los tantos que vienen opinando, y que hacía unos planteos interesantes. Estaba estudiando, o había terminado de estudiar, algunas etapas de macroeconomía de los diversos presidentes que hubo en la Argentina. Tomaron a Perón, Frondizi, Onganía, Menem, Alfonsín y el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y contaba las medidas económicas innovadoras que cada uno de esos gobiernos había tenido para poder salir de las sucesivas crisis por las que atravesó la Argentina. Porque como todos sabemos, y se dice, hace unos cuantos años que saltamos de una crisis a la otra. No es como dice el presidente tampoco, no es que venimos de una crisis de hace 70 años. Ese es un discurso. Claro, ahí él está metiendo. Está preparado, claro. Aparte lo dicen todos pero es injusto, días. Es injusto porque. Está preparado por Durán Barba y es una enorme mentira. Es injusto porque ahí está metiendo. Es una mentira total. Está metiendo los dos primeros gobiernos de Perón, que fueron realmente revolucionarios. Está metiendo algunos aspectos de los otros gobiernos democráticos, como de Alfonsín, como el de Frondizi. Dijo el otro día, tenemos déficit hace 70 años, y eso es una mentira total. No, dijo que Argentina viene con frustraciones de hace 70 años. No, expresamente se refirió al déficit fiscal, diciendo que el déficit, si no lo dijo él, en el discurso, por ahí estoy equivocado en las palabras exactas, pero lo dijo Marcos Peña, o Frigerio. Lo escuché a Frigerio sostener esto mismo. Pero empezó diciéndolo Macri eso. Bueno, porque eso es algo arreglado dentro del gobierno que tienen que decir eso, pero es mentira, mentira. Empecemos, digámoslo claramente. Primero, puede salirse del libreto de Durán Barba, ¿no? El gobierno de hace 70 años de Perón no fue ninguna frustración, fue frustración que lo derrocaron, porque la verdad que puso en Argentina en pie, en donde se hicieron todas las cosas que hasta el día de hoy disfrutamos. Las cosas buenas que se hicieron en Argentina se hicieron en esa época. Además fue una revolución. Realmente. Además fue una revolución en todo sentido, social, etcétera. Y es mentira que tuviera déficit fiscal, porque Perón era bastante cuidadoso con las cuentas. Tal vez en la última etapa de su gobierno empezó a tener algunos problemas, pero realmente dejó un país cuando fue derrocado, en el cual prácticamente no había deuda externa, en donde había una inflación que apenas empezaba, a pesar de que siempre habían dicho que iba a estallar de inflación con las políticas de Perón, y no fue así. Tampoco hubo déficit fiscal en varios gobiernos, no solo el de Perón. No, claro. Porque que yo sepa, en la época de Frondizi es mentira que hubiera sido un gobierno sumido en el déficit, o lo mismo en el caso de Ilia. Pudieron haber tenido ocasionales déficits. Claro. Cuando vuelve Perón en el 73, en el 73 toma un estado económico calamitoso Cámpora y después lo continúa Perón y lo revierten. Entonces es mentira. Sí. Tienen que dejar de mentir. Contaba este economista que en cada uno de los gobiernos que mencioné hubo etapas difíciles, complicadas, con mucha inflación también. Y una competitividad con el dólar que lo único que hacía era aplastar al peso corriente en ese momento.
Y cada uno de estos gobiernos, salvo el caso de Perón, tuvo necesidad de cambiar la moneda en su referencia con el dólar. Y así pasamos por el austral, los pesos ley, los pesos argentinos, hasta que se llegó un momento en que en la época de Menem, con la convertibilidad, terminamos con el tema del peso igual al dólar y viceversa. Porque explicaba este hombre que en la actual coyuntura, con el proceso inflacionario, con el deterioro enorme que ha sufrido el peso frente al dólar, él llegaba a la conclusión que era imposible superar estos niveles de inflación y que el peso se iba a ir deteriorando cada vez más. Y él planteaba la necesidad, a lo mejor, de cambiar el signo monetario. Hay algunos que están sosteniendo esto de eliminar lisa y llanamente el peso argentino y reemplazarlo por el dólar. Es un sector de economistas. Bueno, lo que hizo Cavallo en Ecuador. Claro, o como se hizo en Ecuador. Pero, en fin, es un grupo que lo sostiene. Pero, digamos, renunciar a tener una política monetaria, ¿no? Sí, pero tampoco podemos... Bueno, en Europa lo que han hecho es la unificación con el euro, una moneda común que genera muchos problemas, pero también obliga a que las cuentas estén ordenadas. Acá lo que está ocurriendo, me da la impresión a mí, que no a nadie se le cae una idea, ni por las tapas, y seguimos dando vuelta, atados a la cotización cotidiana del dólar, por un lado, a las gestiones de gobierno con el Fondo Monetario, al incremento astronómico de la deuda externa y a una paralización de la economía, pero que es más que evidente que lo vemos, que esto recién empieza, proceso que recién empieza, y todos coinciden que va a seguir seguramente hasta el año que viene. Vamos a poner en claro algunas cuestiones, porque lo hablamos muchas veces en nuestro programa, y sucede que algunos dicen, ustedes hablan, no son economistas, sí, pero tenemos sentido común y tenemos experiencia de haber transitado por la función pública y de entender lo que es un presupuesto, etcétera. Y nosotros dijimos, creo que desde el ¿cuánto tiempo hace que estamos al aire? Y hace unos 7 meses ya, u 8 meses. Tal vez más, me parece. Pero bueno, no importa. Desde el primer programa nosotros planteamos una cuestión que fue que el gobierno se había desfinanciado. Claro. Y se había desfinanciado al eliminar las retenciones por compromisos que tenía Macri con ciertos sectores de la economía y al bajar ciertos tributos, ¿no? Al hacer una reforma fiscal supuestamente para disminuir la presión tributaria que siempre dicen que es enorme en Argentina, hay que ver cómo es en otros países, ¿no? Pero lo cierto es que se desfinanció el Estado. Nosotros lo dijimos permanentemente eso, en todos los programas volvimos a plantear el mismo esquema. Vamos a simplificarlo. El Estado tiene ingresos y gastos. Tienen que estar equilibrados, si no hay déficit. Si hay déficit... Sí, eso dicho con un criterio contable. Un criterio contable, bueno, pero correcto, pero es algo elemental también. Es algo elemental. Sí. Algunos dicen, bueno, no importa que haya déficit. Hay países que tienen déficit, pero no tienen déficit permanente. Lo tienen en algunos momentos por una necesidad circunstancial que deciden operar con déficit o que no tienen más remedio para evitar una recesión o lo que fuera. O tienen una situación social muy acuciante, claro, y deciden tienen que hacerle frente. Y deciden enfrentarlo. Lo que uno no puede es tener permanentemente déficit, porque esto lleva a una bancarrota, como ya la hemos pasado en el país, que hemos tenido, nos hemos declarado en cesación de pago en el año 2001. Entonces, tenemos esa necesidad de que esos dos elementos, ingresos y gastos, estén equilibrados. Ahora bien, cuando uno tiene una situación en la cual supuestamente había muchos gastos, como dijo Macri cuando asumió el gobierno, que dijo que había un desbarajuste con los subsidios, con las tarifas, con todo lo cual es cierto. Había toda una serie de cuestiones en las cuales el Estado tendría que haber hecho correcciones ya en el año 2011, cuando Cristina hablaba de sintonía fina,
de aumentar las tarifas, paulatinamente ir corrigiendo. Nunca lo hizo por motivos demagógicos, esto es verdad, por motivos de especulación política, para que Clarín no le saque una tapa que diga tarifazo, ajustazo. Por ese motivo parece que Clarín era el que dictaba la política acá, para que no saque un titular en el cual le pegara al gobierno. Durante 4 años mantuvo una situación que no debió haber mantenido Cristina, ¿no? En el último gobierno. Ahora bien, con todos esos descalabros, la primera medida que toma Macri es eliminar las retenciones, eliminarlas para algunas actividades y para otras fijar un cronograma de reducción progresiva. De entrada dijimos que eso provocaba, si ya había una situación en la cual las cuentas fiscales no estaban bien y había que ordenarlas, no se puede empezar por eliminar una fuente importante de ingresos. Entonces eso genera un desfasaje. ¿Cómo se cubre ese desfasaje? Hay una de dos. O se hace un ajuste severo de los gastos en proporción a la disminución de los recursos, o se acude al endeudamiento externo, cosa que hizo Macri, y a la emisión monetaria, cosa que también hizo Macri. Entonces vos le sacaron a sectores que pagaban contribuciones al Estado, le sacaron esas contribuciones, hicieron toda una transferencia. Dijeron, bueno, esta gente no paga más, o paga menos, o paga mucho menos, que el populismo, dicen ellos, entre comillas, lo usaba para repartir planes. Bueno, ya sabemos todo ese verso gorila, ¿no? Eliminan esto, benefician a ese sector, y al resto dicen, bueno, vamos a ir ajustando gradualmente, porque se ajustaban de golpe, era todo un despiporre. Entonces, no siguieron un camino ni el otro, no siguieron ni el camino que había emprendido lo que ellos llaman populismo, ni el camino que aconsejaban los economistas ortodoxos liberales al estilo Sper, Melconian, etcétera, porque no hicieron ajuste de los gastos. Empezaron a recortar algunas cosas, pero no solo eso, sino que con una evidente mala praxis no tuvieron en cuenta la situación del mercado internacional, ni que podían cambiar las condiciones de financiación externa. Claro, y la Argentina perdió. La especulación de Macri era la siguiente. Vamos a hablar claro. Macri y su gente decían, bueno, dejamos contentos a los sectores que nos bancaron la campaña y que nos votaron, les sacamos impuestos. A los ricos, al campo y a los sectores. El campo, uno dice en general, sabemos que dentro de lo que se llama campo hay distintas clases de productores. Pero bueno, para simplificar, le sacamos, los beneficiamos. Ahora bien, por otro lado, como vamos a tener este déficit y no podemos cortar gastos sociales abruptamente porque se nos arma un despiporre y también tenemos que ganar elecciones, seguimos con esos gastos y vamos financiando con endeudamiento y con emisión monetaria. Entonces, ¿eso a qué nos conduce? Nos conduce a que el país llega a un momento en el cual no puede seguir endeudándose y en el cual la emisión monetaria se traduce en inflación. A eso se suma un panorama externo que, como vos bien decís, ellos preveían otra cosa, decían, bueno, la Argentina la recibimos desendeudada, por lo tanto vamos a conseguir crédito barato, crédito accesible. No fue tan barato tampoco, pero el tema es que le cortaron la canilla a nivel internacional. Entonces ese plan que ellos tenían, decían, bueno, hacemos todo esto, lo pateamos para adelante, nos reeligen, y en la segunda presidencia ahí hacemos el recorte que tenemos que hacer. Ahí se produce la estampida y se cae el plan que tenía Macri en la cabeza. Claro. Yo insisto, en esa etapa, por una evidente mala praxis, porque no previeron que podía cambiar el escenario internacional. Entonces no pudieron sostener el plan que tenían, que era un plan ideológico, obviamente. Era un plan ideológico para beneficiar a un sector. Para beneficiar a los más ricos, a los más pobres les iban tirando
chaucha obtenida a través de esos endeudamientos. El tema es que así no hubiera habido un desastre financiero internacional, un cambio en las condiciones financieras y que afectó a todos los mercados emergentes. De cualquier manera, eso no era sostenible. Digamos, hubiera sido una gran salvo que sigan inflando la deuda como la han inflado hasta ahora. Pero llega un momento que no se puede inflar más. Porque le cerraron el grifo porque dijeron, bueno, muchachos, primero que a nosotros nos conviene, nos es más redituable llevar la guita a Estados Unidos y sacarla de los países emergentes. Y segundo, que ustedes están haciendo toda una chapucería y esto no van a poder pagar. Argentina va a quedar de nuevo en la imposibilidad de pagar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos muchachos con la quita de las retenciones? ¿Por qué insisto tanto? Primero porque las retenciones no son algunos dicen es un impuesto injusto. No, mentira, no es injusto. Hay que adecuarlo a las condiciones, obviamente, pero tiene una base de justicia porque es un impuesto que se basa en la explotación del primer recurso que tiene nuestro país, que es el suelo. El suelo, si bien existe la propiedad privada, ¿no? Lo cierto es que el suelo es es un recurso que nos compete al conjunto de los argentinos. Y la producción del suelo, primero que es un impuesto muy fácil de recaudar, es un impuesto que puede... en el cual los productores en distintos momentos se vieron beneficiados por situaciones excepcionales, como alza de las commodities en la época de Kirchner. Ahora hubo una recomposición del precio de la soja internacional respecto de un momento en el cual había habido una caída de esas commodities. Entonces, y además se beneficia con la devaluación de la moneda. Porque el principal beneficiario de la devaluación son los sectores exportadores. Sí, el complejo agroexportador argentino. Entonces, lo que te digo es lo siguiente, me parece. Ningún país normal grava las exportaciones, por empezar. En condiciones normales de la economía, cosa, por ejemplo, las ganancias. Claro, hay impuestos locales que se pueden poner sobre la producción, por ejemplo. Me acuerdo yo el viejo impuesto a la renta normal potencial de la tierra que pretendió implantar Perón en los 70 con el Ministerio Horacio Giberti, que era el secretario de Agricultura. Que fue imposible porque no se pudo enfrentar con los sectores que reaccionaron porque no querían que se grabara la tenencia sin explotar de la tierra. O sea, la tierra ociosa, exactamente. La tierra ociosa. Ahora, a mí me parece lo siguiente. Evidentemente acá hay un planteo ideológico del gobierno que intentó llevar adelante una política que a la luz del resultado que tenemos hoy en día por un lado es impracticable. Beneficiaba a esos sectores, por el otro tenía una especulación también ideológica que consistía en, bueno, nosotros le quitamos impuestos y estimulamos la producción, dinero que no va al Estado, y la exportación. Lo vamos a recuperar mediante una mayor actividad. Lo cierto es que la actividad económica no mejoró, como preveía, no hubo el crecimiento del producto. La mala praxis también está centrada ahí, o sea, se les dio esa facilidad para que exportaran, pero no se les impuso la obligación de liquidar las divisas que traían de afuera. ¿Y eso es mala praxis o es un plan? Porque vamos a ver, ¿quiénes son los que exportan, Bernardo? Sí. ¿Quiénes son los que exportan? El famoso complejo cerealero del aceite y los cereales. Yo fui abogado de la gente... No hay exportaciones industriales. Yo fui abogado de la gente de Andalgalá, en Catamarca, en contra de la megaminería. Le quitó el impuesto a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones mineras. ¿Sabés quiénes exportan? ¿Qué minería exporta? ¿Quiénes son los que exportan? Son multinacionales. Claro, sí. ¿A dónde se llevan la plata que no pagan en la Argentina? Barrick, ahí tenés a Barrick. Supongamos que invirtieran en nuevas minas. Esas nuevas minas le dan trabajo por un tiempo a alguna gente, pero todos los millones y miles de millones que se llevan afuera
en oro, plata, cobre, en toda clase de minerales, algunos de ellos estratégicos, de valor estratégico, Sí. que no quedan en el país, que son tratados en Canadá, por ejemplo, Sí, que se son mandan bruto. separados, se Que mandan en bruto. bruto y los separan en Canadá y ellos le dan una utilización. Y las ganancias enormes que esos producen, ¿dónde quedan? ¿Acaso quedan en la Argentina? No, No. se van a Canadá, Ahora- se van al Reino Unido. Nosotros le estamos financiando a los usurpadores de nuestras Malvinas, le estamos permitiendo que se lleven el dinero como si nada de la Argentina, porque estas multinacionales mineras tienen capitales canadienses, ingleses y norteamericanos, son el viejo imperio anglosajón. Y nosotros le permitimos que se lleven la plata como si nada. Ahora, te ¿Qué pregunto, pasa haces una buena ¿Qué descripción pasa de- con el campo? ¿El campo acaso son los productores los que exportan? ¿O son las multinacionales que tienen a su cargo No, sin duda. el comercio exterior? Porque no está más la Junta Sin duda, Nacional de Granos. Sin duda, pero ahora, ante la actual coyuntura, donde hay una crisis evidente que se profundiza día a día, que el gobierno sigue tosudamente Bueno, insistiendo pero tuvo que con volver un atrás con planteo. las retenciones. Una cosa, yo Sí, sí, quiero... porque eso es parte de la imposición del digamos, fondo. Claro, claro. El Vos fondo, fijate- el fondo no es imbécil, si ha puesto la plata y la está poniendo, le está imponiendo condiciones porque obviamente estás tratando de que se le devuelva lo que, Pero lo por que ha supuesto. puesto. Pero Bernardo, a lo que vamos es a lo siguiente. Ya saben lo que somos. Esto que terminó haciendo el gobierno tarde, mal y de manera insuficiente es lo que dijimos de entrada que no tendría que haber Claro. hecho, que tendría que haber hecho Pero que suponíamos- era la eliminación de las retenciones. Suponíamos que iba a surgir desde la oposición algún planteo más o menos coherente para plantearle al No gobierno. sé, le tienen miedo, para- se claro, ve el campo, qué sé yo. para sé. que no siguiera en esta tesitura, porque va a ser inmanejable. Algunos economistas plantearon, Sí. Lavagna planteó, Sí, hubo sí, algunos sí. sectores que plantearon Pero que no- había que restablecer las retenciones Pero o suspender las bajas. Fíjate, los gobernadores están negociando con el gobierno en este momento, ver de qué manera aplican el ajuste para que el gobierno no les corte Bueno, pero esa es los otra recursos que cuestión. le están mandando. No hay otro lugar de discusión entre el gobierno y la oposición que no sea en el rol de los gobernadores. Yo creo que los gobernadores en este momento lo que están tratando No hay de ningún asegurar contacto. que se llegue a las elecciones del año que Claro. viene y listo. El resto de los sectores políticos no está funcionando con el gobierno y el gobierno no los está convocando para decir, señores, ¿qué Bueno, hacemos? está bien, pero ¿Qué ¿quién hacemos tiene que en convocar? el gobierno, por supuesto? Y el presidente sigue tosudamente insistiendo con ese discurso Son los típico de un compromisos. pastor, O sea, este muchacho americano. no es un presidente, es una máscara que pusieron ahí, un tipo que pone la cara, que viene a representar a los sectores que mandan en la Argentina Claro. y que estaban muy Ahora- enojados ahora, porque le sacaban una parte de su renta. Bernardo, este es el tema. Acá en la Argentina tenemos un sector importante con poder económico cuya única condición de existencia es estar asociado a las multinacionales. Sus intereses son los intereses de las multinacionales. ¿Qué hace? Cuando vos le sacás las retenciones, sí, obviamente algunos productores que en definitiva le trasladan, los que manejan el comercio exterior le trasladan los costos a los productores, pero por otro lado, estos señores se llevan la plata afuera, no es que la van a Sí. me refiero a las multinacionales. Pero- Dejemos a un lado los productores argentinos que también hacen lo mismo en el campo, también se llevan la plata afuera, pero dejemos a eso momentáneamente a un lado. Los tipos que se encargan de vender la cosecha afuera, Sí, son los esas grandes multinacionales se llevan la plata tradicionales. a Estados Unidos, Esto no es de ahora. En los últimos 50 a los años ha países venido centrales. ocurriendo. Bueno, pero justamente, O sea, ¿por qué en su momento Perón inventó el IAPI? claro, ¿No? claro. Porque desde aquella época viene esto de 4 o 5, son los que centralizan la exportación de lo que se obtiene del campo, lo exportan y manejan el comercio exterior argentino. Ahora, si Pero- vos le decís, bueno, ustedes vienen a invertir acá, hacer negocios, y la plata queda
en el país es reinvertida. ¿Hay alguna regulación respecto de las regalías en las cuales obviamente las multinacionales tienen que mandar regalías a sus casas matrices, pero el Estado le tiene que poner algún límite, tiene que decirle, bueno, muy bien, ustedes garantizan la rentabilidad de su inversión, pero también tienen que dejar plata acá? Todo eso debería responder a un plan macroeconómico que por supuesto en el gobierno de Macri tiene sus límites, porque ideológicamente sabemos lo que es Macri y el grupo de Macri y toda la gente que lo ha votado. Esa es una realidad. Macri ha ganado la presidencia de la República por una mínima diferencia. Eso está ahí. Tiene que terminar su mandato en diciembre del año que viene. Hay algunos sectores que están batiendo. Ahora vamos a eso. No, que están batiendo el parche. Es medio preocupante el tema, ¿no? Ahora vamos a que eso. Que se vayan y que se convoque elecciones anticipadas, y si no que reviente todo. Algunos están diciendo, ojo que la gente va a pedir que se vayan todos. Ahora vamos a eso. Tengo un estudio de Raúl Aragón, que nos manda siempre sus Es otro encuestas. tema que está en danza. Sí, es un tema interesante, pero déjame terminar con esto, para no interrumpir el razonamiento, para que no quede en el tintero. ¿Qué es lo que ha hecho Macri, en definitiva, para beneficiar a sus amigos y a los sectores a los cuales él representa, porque pareciera que no representa al pueblo argentino, con esto de las retenciones y con estas políticas que llevó adelante en este tiempo y que ha dado tal mal resultado porque no logró el financiamiento externo que él pretendía, con lo cual nos hubiera seguido endeudando? Ahí está la mala praxis. Ni siquiera logró lo que quería hacer. Hizo lo que Perón, lo inverso de lo que hizo Perón. Es decir, agarró la manguera y la puso afuera. Vos recordás, seguramente de haber leído Conducción Política. Si me permitís, me gustaría leer algunos párrafos escritos, no sé si en 1952, en aquellos tiempos por Perón, cuando dictaba esas la famosa conferencia del Congreso de Filosofía. Sí, conferencias que dio, no sé si era la Escuela Superior Peronista, y que fueron reunidas en un libro muy famoso que es Conducción Política. Y decía, explicando la acción de su gobierno, decía, podríamos decir, haciendo una comparación, que en Argentina había una manguera que chorreaba permanentemente hacia afuera y nos quitaba la mitad del riego. Es decir, se iba para Inglaterra, porque vos sabés que Inglaterra manejaba el Banco Central, el comercio exterior, los ferrocarriles, el transporte, los tranvías, todo lo manejaba Inglaterra, por concesiones que se habían hecho en la década infame. Dice, había una manguera que chorreaba permanentemente hacia afuera, era la guita que se llevaban los ingleses a Londres, ¿no? No teníamos dinero, pero teníamos grandes ideas y grandes planes. Dimos vuelta a la manguera e hicimos que chorreara toda el agua hacia adentro. Eso es lo que hizo Perón y lo que explica el éxito de sus dos primeros gobiernos. Lo que ha hecho Macri es al revés. Esa manguera que, mal o bien, el kirchnerismo había dejado tirando para adentro, ¿no? Hasta por ahí no más, pero bueno, por lo menos en el terreno de las retenciones sí. Claro. Agarró y la puso para afuera. Entonces el agua, en lugar de entrar a la pileta, se empezó a ir para afuera de la pileta y la pileta se empezó a vaciar. Esto es lo que ha sucedido. Y creo que bueno, que desde acá, desde el programa, modestamente, que no tenemos ninguna influencia, pero sí podemos exponer algunas ideas, lo venimos señalando, que iba a pasar esto, que iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar, pasó más temprano de lo que nosotros creíamos, claro, ¿no? Yo creo, evidentemente, lo ideal, como decís vos, es tener una gestión que sea equilibrada en lo económico, que no haya un déficit presupuestario. El no tener equilibrio presupuestario tampoco es un pecado si la diferencia en contra vos la utilizás bien, porque vos podés, como dijiste creo que en algún momento, gobernar con déficit en la medida
que vos emplees la diferencia en sostener determinados aspectos, por ejemplo, sociales, de tu gestión de gobierno. No necesariamente tiene que haber equilibrio fiscal. En el caso que hubiera un desequilibrio enorme, como hay en este momento, está bien, es vos correcto podés lo que vos normalizar la gestión paulatinamente, de a poquito, podés no hasta tener llegar... equilibrio fiscal, pero ¿qué pasa? Eso no lo podés mantener eternamente. No, por supuesto. Pero en este momento vos no podés abruptamente ir al déficit cero en 4 o en 5 meses como se ha propuesto el gobierno. Y así tenemos, por ejemplo, aumentos de los combustibles, aumento de todos los productos de la canasta familiar y en general una economía que estalla porque ni siquiera tiene precios y ni siquiera sabemos a cuánto tenemos que comprar o vender las cosas. Claro, lo que pasa Esta tosudez del gobierno de hacer el ajuste en 4 o 5 meses nos va a llevar a una situación inmanejable. Este me parece que es el tema. Y por otro lado, si el gasto es enorme, yo creo que el gasto es enorme porque se gasta mal, Javier. El Estado mal, sí. Tradicionalmente ha gastado mal siempre, y ha gastado mal por desinterés de los funcionarios, corrupción de los funcionarios, complicidad de los empresarios que le venden al Estado, falta de mantenimiento de los bienes que compra o de los servicios que presta el Estado. Hay un desinterés general por la manera como se compra y cómo se mantiene lo que se compra. Y esto lo vemos cotidianamente. Y así vos ves, por ejemplo, cómo todos los organismos del Estado, por ejemplo, tienen su flota automotor con vehículos 0 kilómetros. Es una maravilla. Parece que estuviéramos en Argentina año cero. El ferrocarril ha renovado toda su flota automotor y vos lo ves con esos vehículos azules que circulan. Todo eso cuesta muchísima plata. En un momento que hay urgencias económicas, me parece que hay que priorizar la gestión económica. Nosotros tenemos la convocatoria del G20 para el mes de noviembre, ¿sí? El gobierno en su momento obtuvo la presidencia transitoria del G20 y se ha planteado la convocatoria para hacer en el mes de noviembre, que implica un gasto enorme. Nosotros no tenemos idea cabal de cuánto se va a gastar. Se va a gastar muchísimo. Yo creo que no es momento. Habría que suspender la reunión del G20, lamentablemente, o hacer algo muy discreto, pero que no implique semejante impacto económico en momentos que el Estado está con la soga al cuello y que estamos viviendo de los embates cotidianos lo que está ocurriendo. No sé qué opinas vos. Sí, es así. Pero bueno, un poco para tratar de buscar una respuesta a qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro, yo no sé si querés, hacemos una pausa y después leemos un interesantísimo estudio de opinión que ha hecho Raúl Aragón, que lo está difundiendo y que creo que puede ser muy interesante. Está muy activo Aragón, ¿no? Muy activo está. Está en los medios. Es un hombre serio realmente. Está muy en boga, ¿no? Creo que acá hay una posibilidad que se abre para los argentinos si somos inteligentes para tratar de salir de esta situación. Y también te propongo que hablemos de esto que se rumorea permanentemente acerca del 2001, de las comparaciones con el 2001, la caída anticipada de Macri, porque creo que acá también, y en esto hay un dato muy curioso que dice Raúl Aragón sobre la percepción del tiempo actual como en comparación con el 2001, que me parece que es muy importante, porque nos va a permitir comprender cómo a veces se evalúan mal las cosas, ¿no? Bueno, escuchamos un poquito de música y seguimos. Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas. voces@ciudad.com.ar. Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina.
Bueno, acá estamos nuevamente con ¿Qué hacemos con el peronismo? Y Garín nos va a hablar de esta encuesta de Aragón, que tiene un título realmente interesante. Raúl ¿no? Aragón y Asociado nos manda un estudio de opinión pública, ya en algunos medios lo difundió, pero bueno, y dice lo siguiente, lo podemos ver más en detalle. Que tiene un título, que el título es... Estudio de opinión pública, 4 de septiembre de 2018. Macri en caída libre. A la miércoles. Macri en caída libre. Es un conjunto de preguntas que se hicieron del 29 de agosto al 30 de septiembre, ya con todo este despiole desencadenado, Sí, digamos. Con el dólar enloquecido. Entre 1.200 casos de manera aleatoria, mayores de 16 años residentes en la provincia de Buenos Aires. Este es un dato importante. ¿Es una encuesta telefónica? No. Creo que es personal. De varias. Sí. 1.200 casos han tomado en la provincia de Buenos Aires, cubriendo todo el espectro socioeconómico. Del conurbano y el interior. Sí, con un dato muy importante, que el hecho de la ubicación territorial en la provincia de Buenos Aires es muy particular. No, por supuesto. ¿no? Esto Son no dos o tres mundos son los distintos, datos claro. nacionales, pero sí es una provincia en donde se van a discutir buena parte del 2019. Claro. ¿no? Entonces dice, y aparte con una fuerte pobreza, en fin, ¿cómo describiría la actual situación del país? Entonces, hay mala, malísima y grave, el 35,9%. Caótica, terrible, desastrosa, espantosa y pésima, 26,1%. Se ya lleva más del 50%. Bueno, evidentemente de mala a desastrosa, ¿no? Estamos hablando. De mala a desastrosa suma 50 y... un montón, el 60%, ¿no? Y el resto del 40% entre complicada, no sabe... difícil. O sea, lo que sigue al desastroso y pésimo es complicada, difícil. Hay un 19,1%. Regular, ni bien ni mal, un 5,6%. 24 más el no sabe. Sí, angustiante, incierta, 4,4%. 28. O sea, la única ítem que sería bien correcta, corrigiendo lo anterior, suma 4%. Es decir, en conclusión, Descorazonador. hay un 4% de bonaerenses que piensa que está bien o que está corrigiendo lo anterior. Todo lo otro, es el 96% restante, es bastante adverso. Es pesimista respecto a la situación. ¿A usted esta situación le preocupa? 62%. Bueno, obviamente, si eso son la percepción de la situación económica, es lógico que haya un 62% que se preocupa. ¿Qué se angustia? Hay un 19%. Que lo asusta, hay un 8,6%. Lo deja tranquilo y lo hace feliz, bueno, lo deja tranquilo un 3% y lo hace feliz un 0,7%. Es decir, O sea, un 87% preocupado y angustiado contra exactamente. un 13% más o menos de que, en fin, que ve más las cosas sin mayores temores. No menos, 3,2 más 0,7, o sea, un 4%. Es un 4%. 90 y pico % entonces de gente que está preocupada, angustiada, que desolada. está desde preocupada a con miedo, digamos. Desde que Macri gobierna, ¿usted diría que la pobreza disminuyó mucho? 0,7%, es decir, nadie. Disminuyó un poco, 4%, más o menos los mismos números, ¿no? Sigue igual, 15,6%. Aumentó un poco, 18,3%, esos son benévolos. Y aumentó mucho, 52,4%. 33, 92% dice que aumentó, está igual, es grave, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Contra un 8%. No hay una percepción de que se va a acabar con la pobreza. Todo lo contrario.
¿Usted o algún conocido suyo tuvo que tomar un préstamo para pagar los servicios? Bueno, el 60% dijo que no, porque se ve que la gente es más previsora que Macri. Es decir, si bien aumentaron mucho los servicios, hubo un 60% de la población bonaerense que tuvo el recaudo Que los pudo pagar. claro, de poder juntar la plata o habrá consumido menos. Bueno, sí tuvo que tomar un préstamo un porcentaje importante de gente, un 30,9. Es mucho. Es mucho, que tenga que tomar un préstamo para pagar un Sí. servicio esencial, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasemos Y lo va a tener que volver a tomar el préstamo. Claro, Lo ese tomó es el para problema. un mes o para Ese un es el periodo. problema. Claro. No, o sea, no puede continuar en ese nivel de gasto, tiene que corregirlo, pero no le alcanza. Según usted, ¿cuán probable le parece que volvamos a tener una crisis como la del 2001? Y esto es lo que estábamos hablando antes de la pausa. Hicimos una mención a la percepción del 2001 Sí. y al hecho de que hay gente que está dando vuelta y alentando la idea de que se viene el 2001. Después, si vos querés, hablamos aunque sea 5 minutos de lo que fue el 2001, ¿no? Porque creo que algunos no lo tienen muy claro. Nada probable, hay un 19,3% de bonaerenses que opina que es nada probable que haya una crisis como la de 2001. Poco probable, 21,3%. O sea, ya estamos hablando de Un 30, cerca de 40% que considera poco probable, lo cual revela que la gente tampoco se engancha mayoritariamente, o por lo menos una parte de la población tampoco se engancha en los discursos tremendistas o catastrofistas, ¿no? Bastante probable, dice un 30,7% y totalmente probable un 20,4%. Es bastante. Gente, Sí. el 50% está preocupado. Ahora vamos a ver después, una vez que termine la encuesta de leerla, vamos a volver a esta pregunta porque te quiero señalar algo muy curioso que pasa con las edades, en los que tienen esta percepción. Y ahora vienen lo que se vincula más directamente con el 2019. Si Macri se presentara para ser presidente un segundo periodo, ¿usted lo votaría? Provincia de Buenos Aires. No, 65,8%. Sí, 21%. No sabe, no contesta, un 13%, 13,3%. María Eugenia Vidal, si en lugar de Macri se postulara a ella, ¿usted la votaría? Ahí disminuye un poco la resistencia, porque Macri tenía, dijimos, un 65,8. En el caso de María Eugenia tiene un 53,9. Y que sí la votaría, un 33,5%. No sabe, no contesta, un 12,5%. Cristina Kirchner. La eterna especulación de nuestros amigos kirchneristas que creen que el derrumbe de Macri se traduce en el crecimiento de Cristina y que cuando se caiga Macri va a volver en un caballo blanco a modo de una valquiria. Exactamente. Y lo cierto es que veamos estos datos porque esto es muy, muy particular. Si Cristina Kirchner fuese candidata a la presidencia del año que viene, ¿usted la votaría? 60,5% no. Sí la votaría el 26,5%. Y no sabe, no contesta un 13%. Entonces nosotros tenemos, Sí, dejando a más o un menos lado el María famoso Eugenia, 30% que la vota. hay un 65,8% que no votaría a Macri y hay un 60,5% que no votaría a Cristina. Y aquí es donde los muchachos del peronismo no kirchnerista empiezan a hacer números, ven que se precipita la crisis y si bien no tienen ningún candidato instalado, solo hay precandidatos, empiezan a decir, bueno, hay un montón de gente que no lo votaría a Macri y hay un montón de gente que no la votaría a Cristina y a lo mejor si se animan, se ponen los pantalones largos y actúan como responsablemente, como gente responsable sí, y valiente y dejan de estar asustados corriendo atrás de Cristina,
a lo mejor puede suceder que una opción peronista se pueda plantar como una alternativa entre estos dos polos a los que permanentemente Sí, nos sin quieren duda. llevar, ¿no? Interesantes los porcentajes realmente, ¿eh? Y el tema de la crisis del 2001, para terminar con el tema de la encuesta, pero que nos va a ayudar a esta reflexión. Dice, entre los que consideran bastante probable y totalmente probable que vuelva una crisis de 2001, si uno ve las edades, los mayores porcentajes, por ejemplo, entre los que opinaron bastante probable o totalmente probable, son entre 16 y 35 años. ¿Mm? O sea, gente que en muchos casos era muy chica. Sí. Hay un 57% de los que consideraron probable volver al 2001 que tiene de 16 a 35 años. ¿Me explico? Es decir, gente que era o que no había nacido O o que era muy chicos, chica claro. y que recibió referencias de la crisis del 2001 de sus padres o del entorno familiar o social. Nosotros que somos más grandes, quizá podamos tener otro recuerdo. Yo lo hablaba el día de ayer con algunos compañeros que discutimos este tema. Decían no, porque la crisis del 2001... Y a mí me da la impresión de que es una situación muy distinta. Y eso no quiere decir que no se vaya a tener No, que que ir no antes. ocurra algo, que no Claro. ocurra, pero no necesariamente tiene que ser No igual. quiere decir que Macri no se tenga que ir antes, que renuncie, lo saquen o lo que sea, ¿no? Pero realmente yo soy de los que piensa que es muy poco probable que volvamos a tener una situación como la del 2001. No, Por un motivo muy simple, Bernardo, y con esto termino, yo recuerdo, era concejal en esa época, la crisis del 2001 se da después de por lo menos 4 años de crisis, tal vez más. un deterioro permanente Con un que se fue deterioro profundizando. permanente, vos ibas a los barrios y te Sí, encontrabas sí, sí. con desocupación hasta del 50% en los barrios más pobres. Te encontrabas con gente que vivía en las ollas populares y en los merenderos, que comía ahí, antes de la crisis. Después de la crisis fue peor, hasta que se empezó a recuperar. Pero esto ya venía como varios años antes, de gente comiendo en los merenderos, de clubes de trueque, de desocupación, de cierre de comercios, cierre de fábricas, de bonos. Algunos se han olvidado, pero que el empleado público cobraba en bonos, no en moneda. Le pagaban con bonos. Es decir, llegó un momento que cuando el vaso que llenó el vaso, la gota que llenó el vaso fue lo del corralito, que salió la clase media por sus ahorros en dólares, y ahí todos los otros que estaban aguantando a la intemperie decidieron sumarse, y fue la crisis del 2001 con la situación que todos conocemos. Realmente yo no veo A lo que mejor, hoy estemos así. Yo pienso que a lo mejor cuando se habla de la crisis del 2001, se quiere decir... El cambio de gobierno. Se quiere Bueno. decir que se toma la base de un gobierno debilitado, sin ideas, sin una estrategia para salir de la situación, y quizás se traza un paralelismo con la situación que vivimos hoy en día, porque el estado del gobierno, el estado de asamblea del gobierno frente a la situación, da la impresión de que no hay una estrategia Bueno, está bien. más o menos clara. Si queremos decir y crisis se del piensa 2001 con el esquema tradicional, que o se sea, pueda al fondo, caer el gobierno es otra cosa, pero se no piensa- que volvamos a la situación terrible que y vivimos. yo creo que el fondo lo ha visualizado eso también, que no son tontos. Por eso se han sentado sobre la plata que dice que van a terminar prestando y no la están girando. Y de alguna manera demora esta segunda versión del plan que le ha llevado el ministro de Hacienda ahora, y les dice, señores, esto no lo vamos a resolver en 24 horas, lo Claro. vamos a analizar, lo vamos a estudiar, vamos a establecer las garantías y los resguardos necesarios antes de ampliarle el uso de los recursos. Me parece que está pasando eso. Pero ¿no? como vos dijiste hoy muy bien, y estoy totalmente de acuerdo,
estos muchachos les corre por izquierda hasta el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario, que no es el mismo No, en absoluto. No. que nosotros conocimos en aquella época, que eran un montón de arpías y de turros, si bien siguen siendo, representando esos mismos Además, la intereses, situación pero lo hacen de internacional otra cambió. manera. La situación Claro, internacional cambió. exactamente. Es cierto el tema de Trump y Pero los Macri. corren por izquierda, porque le están diciendo aumenten los impuestos. Si quieren, cobren. Cobren, les están Claro, diciendo. le están diciendo cobren. Estos muchachos quieren dejar de cobrarle los Eso impuestos los a sus obligó a amigos. reimplantar las regalías y las retenciones con el campo. Tal vez sean populistas en el Fondo Monetario que le dicen que cobren las retenciones, porque es cierto lo que vos decís. No. Las retenciones se las tuvieron que poner porque los obligaron del Fondo Monetario. Sí, Y señor. Lagarde quiere postularse como candidata a presidenta de Francia y me parece que el manejo es totalmente diferente No, eso, al que había en aquellos otros años. eso desde ya, pero Ahora- aparte, digamos, es lógico, los tipos son un poquito más serios que el gobierno de Macri y le dicen, muchachos, ¿qué nos vienen a pedir facilidades y ayuda a nosotros cuando ustedes no cobran los impuestos? ¿Qué seguimos financiando para que los ricos se la lleven en pala? Es lógico. Sí. Y lo cierto es también que no se puede seguir pidiendo, porque la plata no la van a regalar y después va a haber que pagarla. Nadie va a hacer un viva la pepa y va a decir, bueno, señores, no le vamos a cobrar lo que le estamos dando. Y nos vamos a ver en figurillas cuando tengamos que seguir devolviendo toda la deuda que se ha contraído, y esto va a llevar al tiempo inmemorial. Claro. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Trifoglio, ¿Qué ¿cómo me estás? pegás, Trifoglio? No me pegues estas cosas en mi Facebook, ¿Qué mensajes denigratorios para algún ¿Qué dice candidato. Trifoglio? Por favor, no me pegues. Porque, ¿qué dice Trifoglio? Y no, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. El proceso es tan vertiginoso que día a día van cambiando la situación. Y bueno, veremos cómo estamos el miércoles que viene. ¿Qué dice Trifoglio? No sé qué dice, no sé. Está enojado porque dijimos que Cristina no va a ganar, no le va a ganar Que no la le va a Macri. dar. Bueno, está enojado. ¿Qué dice Trifoglio? No sé, acá no tengo nada de los otros candidatos. De los otros. Dice que nosotros decimos cómo están estos y no decimos de otros posibles Perdón, candidatos. eso lo dice Garín, no, yo no lo digo, Trifoglio, ¿eh? Bueno, viste que te da, incluso aun cuando se enoja a través del vidrio y nos da con un caño, igualmente nosotros difundimos las ideas que propugna sin Trifoglio. duda. No, sin duda, claro, por supuesto. Este es un programa democrático, libre. No venimos a sostener la candidatura de nadie en especial. Y esto vale para el Pero él ámbito local también. me pega en Facebook cosas en contra de algún candidato que yo apoyo. Y no, así no se puede, Tano, no se puede. Vamos a tener que Yo voy a terciar en esta esta discusión disputa. y nos vamos yendo hasta el miércoles que viene. Chao, cuídense. Chao. Día imposible de recuperar. 107.7 MHz.